Hola, mi nombre es Irma Álvarez y voy a exponer sobre el procedimiento de laboratorio de signos vitales en adultos mayores. Los signos vitales son funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Su proveedor de atención médica puede observar, medir y vigilar sus signos vitales para evaluar su nivel de funcionamiento físico. Los signos vitales normalmente cambian con la edad, el sexo, el peso, la capacidad para ejercitarse y la salud general. Presión arterial. Se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria, habitualmente braquial. Normal, mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito inflable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene, no ocultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo en el vaso se restaura, originando unos ruidos característicos del flujo turbulento que progresivamente pasa a flujo laminar, lo que permite el cálculo de la presión sistólica y diastólica. Su objetivo es valorar el estado de salud o enfermedad, ayuda a establecer un diagnóstico de salud, proporciona los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. Equipo y material. Vamos a ocupar un baumanómetro, estetoscopio, hoja para registro y bolígrafo. Y los parámetros normales son de 120-80 milímetros por mercurio. El procedimiento es valorar el estado físico del paciente para elegir la zona de toma de la presión arterial. Vamos a ver cómo se encuentra esa persona. Le podemos preguntar si ha tenido, si tiene presión arterial, eh, y cómo se encuentra de sus brazos donde vamos a tomarle su presión. Asegurante de realizar la medición de que el paciente no ha realizado ejercicio físico previo ni ha sufrido ninguna alteración emocional. El paciente tiene que estar relajado, tranquilo, ver descansado si viene caminando unos 15 minutos. Manómetro con manguito comprobando su buen funcionamiento y verificando que el indicador del manómetro esté en cero. Comprobar que el manguito esté totalmente desinflado. Informar al paciente la técnica que se le va a realizar. La postura adecuada del paciente para la medición es de cúbito supino o en sedentación. El brazo debe descansar sobre una superficie firme, encontrarse al mismo nivel que el corazón y sin ropa que la comprima. Luego nos vamos a lavar las manos. Colocar el manguito alrededor del brazo del paciente de forma que la bolsa hinchable esté directamente encima de la arteria braquial y que el borde inferior del manguito quede por encima de la fosa antecubital de 2 a 3 o 5 centímetros. Vamos a fijar el manguito sin ejercer una presión excesiva. Vamos a comprobar que el manómetro de presión funcione correctamente. Vamos a colocarnos el estetoscopio. Vamos a palpar la arteria con las puntas de los dedos y colocar la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión. Inflar el manguito rápidamente hasta que la presión sobrepase en 20 o 30 milímetros por mercurio la presión arterial sistólica estimada.
lo que puede comprobar por la desaparición del pulso radial. Vamos a desinflar el manguito lentamente y vamos a observar atentamente el manómetro del primer sonido que se escucha, marcada la presión sistólica, seguir desinflando lentamente hasta que se deje de escuchar los latidos. La cifra que marque en este momento el manómetro será la presión diastólica. Vamos a retirar el manguito y desinflar completamente. Para la toma de la temperatura axilar, es la temperatura, es una magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros, en tanto la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones del frío, menor temperatura, y de calor, mayor temperatura. Su objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. Equipo y material: vamos a ocupar un termómetro clínico, gasas no estériles y guantes. Parámetros de 36 grados centígrados. El procedimiento es lavado de manos clínico, explicar al paciente el procedimiento a realizar, colocar guantes, comprobar que la axila esté seca. De no ser así, la tenemos que secar con una gasa. Baja la columna del mercurio a 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente, de arriba hacia abajo. Vamos a colocar al paciente en el pliegue axilar del termómetro y colocar el antebrazo cruzado sobre el tórax. Una vez colocado el termómetro, esperar de 3 a 5 minutos para leer la temperatura. Vamos a retirar el termómetro sin tocar el bulbo y para así leer la temperatura. Si en un termómetro de mercurio, colocarlo a la altura de los ojos para realizar la lectura. Vamos a anotar la temperatura de la gráfica de enfermería. Vamos a recoger el material utilizado, acomodar al paciente. Luego nos vamos a lavar las manos adecuadamente y vamos a limpiar también el termómetro con mucho cuidado. La toma de frecuencia cardíaca es la onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del vínculo izquierdo, que resalta la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Su objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco y valorar el ritmo y el volumen del pulso. El equipo y material es un reloj con segundero, hoja de enfermería, bolígrafo, estetoscopio. Los parámetros normales son de 70 a 60 latidos por minuto. El procedimiento es, vamos a comprobar la identificación del paciente, que es muy importante. Explicar al paciente el procedimiento y el motivo del mismo y pedirle su colaboración. Situar al paciente en decúbito o sentado. Colocar la región o miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie firme. Vamos a lavarnos las manos clínicas. Para el pulso periférico, vamos a apoyar la yema de 12, 3 o el tercer dedo índice y medio sobre la arteria y comprimir hasta sentir las pulsaciones. Luego vamos a percibir durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contracción. Vamos a
a contar las pulsaciones durante 15 segundos y vamos a multiplicarlo por 4. Si el pulso es irregular contra durante 1 minuto y tomar el pulso a aplicar. Vamos a valorar al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. Para el pulso aplicar, vamos a destapar el tórax del paciente. Luego vamos a colocar el estetoscopio sobre el quinto espacio intercostado izquierdo de la línea media clavicular. Cuenta los latidos durante 60 segundos, observando al mismo tiempo el ritmo. Para la toma de la frecuencia respiratoria, el concepto es la cantidad del ciclo respiratorio que aparecen en un individuo durante 1 minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración, aire que entra, y una expiración, aire que sale. Su objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para detectar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma. El equipo y material que vamos a ocupar es un reloj segundero, hoja de registro, bolígrafo y estetoscopio. Los parámetros normales son de 15 a 20 respiraciones por minuto. El procedimiento es, vamos a empezar con un lavado de mano clínico, luego vamos a colocar al paciente en posición descendente o de decúbito dorsal. La respiración debe ser contada sin que el paciente se percate de ello, porque luego ellos se pueden poner nerviosos y puede acelerar la frecuencia respiratoria. Vamos a observar al paciente y contabilizar las elevaciones del tórax y abdomen durante 1 minuto. En caso de que no poder contabilizar los movimientos torácicos a simple vista, contabilizar la frecuencia poniendo a la mano sobre el pecho al paciente o utilizar el estetoscopio en el tórax. Vamos a observar las características de la respiración: amplitud, ritmo, profundidad y sonido respiratorio, así como la coloración de la piel y de sus uñas. Vamos a desinfectar el cabezal del estetoscopio después de su uso y entrar paciente y a paciente con un algodón impregnado en un desinfectante intermedio, según recomendaciones del fabricante y las normas del servicio médico preventivo. Luego vamos a anotar en una hoja de registro frecuencia, número de respiraciones por minuto, regulador tipo y características de la respiración. Esto he hecho todo de mi parte. Muchas gracias.